ahora en vivo. Quiero agradecer a los amigos de CIR por darme acogida para brindar tan interesantes charlas que hacen que todos nos nutramos de conocimiento. También agradecerles a ustedes por su gentil referencia de todos los días jueves estar presentes en estas humildes charlas. Hoy vamos a seguir hablando de los delitos sexuales, contra la libertad sexual, y la próxima semana vamos a hablar de lleno lo que es la ley 30364 de violencia contra la mujer. Vamos a comentar un poco de la ficha de valoración de riesgo, vamos a hablar del reconocimiento médico legal y esos tópicos que son sumamente interesantes en tiempos como los de hoy, ¿no? También la violencia sexual se ha incrementado en estos tiempos de pandemia. Yo justo hemos estado viendo con un amigo un caso de violación. El tema es el siguiente: esta niña a los 11 años, es decir, hace 15 años, va a buscar a su amiga, esto es en el sur, la va a buscar, sale el papá, la hace pasar adentro y la ultraja. Esto sería violación de menor de edad. Ella, por temor y por las amenazas, no lo denuncia al papá, sino lo denuncia al padrastro. El padrastro actualmente está condenado a cadena perpetua. Sin embargo, ella, en el acto de juicio oral y ante el juez instructor, en ese entonces, el juzgado penal, que hacía las veces de juez instructor, dijo que no había sido el padrastro, pero lamentablemente no le creyeron, dijeron que lo estaba encubriendo y hay un inocente en prisión. Y ahora este señor, que la ultrajó, que le causó tanto violencia física como psicológica, le hizo perder su inocencia, está libre. Y estamos esperando que sigan las investigaciones y se haga justicia en este plano, ¿no? Porque uno de los tópicos más interesantes de lo que es la violencia contra la libertad sexual y la violencia de la mujer, básicamente en el ámbito sexual, es que la víctima no se le cree, ni para bien ni para mal. En ese sentido, ella denunció una cosa, pero al momento de los actos procesales, tanto de la instrucción, recordemos que era un modelo instructivo, no había investigación preparatoria, ¿no? Y menos hace 15 años, había instrucción, y en la instrucción ella dijo que no era el padrastro, y en el juicio oral dijo tampoco es el padrastro, y en la pericia psicológica, en la pericia psiquiátrica que le hicieron, dijo que no era el padrastro, y el papá de la amiga tal, que los indicaba. En ese momento no se sabía los nombres del sujeto, pero ya con el pasar del tiempo se han averiguado y ya se ha aperturado una investigación preliminar y estamos en una fase de averiguación previa. Entonces, retomando un poco, la sesión pasada hemos hablado de la violación propiamente dicha, la violación de personas en estado de resistir, violación de personas con incapacidad de su libre consentimiento, la violación sexual de menor de edad. Entonces, ahora vamos a hablar de la violación de personas bajo autoridad o vigilancia. Yo en esta parte, percibo de que este tipo debe haberse integrado al de violación de menor de edad, ¿no? Este capítulo debería tener dos partes. Ese artículo debería tener dos partes. El primer párrafo referirse a la violación de persona menor de 14 años y la segunda parte, violación de persona bajo autoridad y vigilancia. Pero como en nuestro país nos encanta sobretipificar y sobredimensionar los tipos penales, entonces repetimos algunos tipos que pueden caber en otros tipos anteriores. A esa acción
de técnica legislativa, la denominamos sobretipificación. Entonces, vamos a leerlo, vamos a desmembrarlo como es nuestra técnica, todas las clases, para de esta forma tener en claro lo que significa esta violación bajo autoridad o vigilancia. El que aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia, ¿cuáles son los verbos rectores? Que tiene que haber una situación de dependencia. Puede ser una relación laboral, puede ser una relación paternal, una relación paterno-filial, una relación de empleo, pero tiene que haber una dependencia, una autoridad o vigilancia. Autoridad también se puede referir al papá, a la mamá, al profesor, y vigilancia puede ser el tutor, puede ser el agente penitenciario del INPE, puede ser el calabocero de una comisaría, ¿no? Que tiene función de vigilancia. Tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar, o que se haya detenida o recluida o interna, no será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26. Vamos a desmembrar el tipo para un mejor entendimiento. En un hospital, un asilo, por ejemplo, un adulto mayor u otro establecimiento similar, o que se haya detenida recluida interna. Por ejemplo, se dieron un caso muchos años atrás de un enfermero que en el hospital Casimiro Ulloa ultrajaba a las pacientes que estaban vegetales, ¿no? O que estaban dormidas, o que estaban sedadas, o estaban en reposo postoperatorio. Entonces, este artículo en especial se aplica a esos casos, porque la norma es un distingo y dice que se haya detenido, recluida o interna, o colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar. Esto es básicamente a las personas que tienen la obligación de cuidarnos, que tienen la obligación de asistirnos porque estamos recluidos en determinado establecimiento y no cumplen con su rol y nos ultrajan. Ahora, ahora. Siempre para entrar a los tipos de violación especial, los tipos agravados, los tipos que tienen un agente de calidad especial, por ejemplo, ese tipo de persona bajo autoridad o vigilancia, tiene el agente una calidad especial. Hay una subordinación especial. El agente tiene una subordinación especial bajo la víctima. Es el que la cuida, el que la tutela, el que la vigila, ¿no? Entonces, pero necesariamente se tiene que cumplir con los requisitos base del tipo base, que es el 170. En un entorno de coacción, violencia física o psicológica, grave amenaza. Esos verbos típicos de la violación tienen que darse para luego de analizarse, pasar al subanálisis típico del artículo 174. ¿No? Yo pienso que ha quedado claro. Si hay alguna duda, ¿no? Entonces, prosigamos. La violación sexual con engaño, mediante engaño. Antes se conocía a este tipo de violación sexual como la seducción, ¿no? Como la seducción o el estupro. Y en Estados Unidos se denomina violación estatutaria, ¿no? ¿Qué dice esta violación sexual mediante engaño? El que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las primeras vías a una persona de 14 y menos de 18,
será reprimido con pena de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Ahora, esta violación sexual con engaño, ¿en qué consiste el engaño? El engaño es disfrazar la realidad, es alterar la realidad ante los ojos de la víctima. Por ejemplo, decirle a la víctima que tú eres un empresario y que la vas a hacer participar de un casting. Pero primero tienes que probar sus habilidades teniendo acceso carnal con ella. Entonces, o que eres un productor de televisión y que para entrar al programa tienes que tener acceso carnal con ella. Entonces, tienes acceso carnal con ella, ojo, de 14 a 18. Tienes acceso carnal con ella y descubres que no eres un productor, que no estás haciendo un casting, entonces es considerado violación sexual. Ojo que desde mi punto de vista, acá no cabría la violencia, la grave amenaza o el entorno de coacción, porque es un tipo especial que la gente está actuando mediante engaño. Pero ese engaño, recordemos que el elemento típico de los delitos contra la libertad sexual es el no consentimiento o el consentimiento forzado. Al haber un engaño, hacen que ese consentimiento no sea válido. Si bien se da un consentimiento sobre el engaño que está siendo sometida a la víctima, no es considerado un consentimiento válido. Por eso es que desde mi punto de vista, en este 175 no habría, no, como ya hay un engaño que implica un consentimiento no válido o viciar el consentimiento, porque para una persona acceder debe conocer todas las posibilidades, tiene que estar de acuerdo. Entonces, es sumamente importante que en este tipo especial el agente no necesariamente puede actuar, pero no necesariamente tiene que actuar con violencia, grave amenaza, entorno de coacción, como no sé, porque es un tipo que el agente activo engaña, ¿no? Entonces, el 1.7 es, ya pasamos de todos los tipos de violación sexual a los tipos de tocamientos indebidos, actos de gozo sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Antes, el tocamiento indebido, para que sea considerado como tocamiento indebido, antes de la reforma, era necesaria la violencia o la grave amenaza hacia la víctima. Actualmente, eso es un agravante, no es una conducta regular propia del tipo penal. Entonces, vamos a leer. Son 3 estrofas. El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el 170 realice sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿No? En su tipo base, un acto de connotación sexual puede ser mostrar sus partes íntimas, hacer una exhibición, ¿no? O, por ejemplo, como estos señores del Metropolitano del Transporte Público que ven a una menor y empiezan a restregar sus partes íntimas en su trasero o en su vagina. Ojo, sin consentimiento, porque si obra el libre consentimiento, ya no estamos ante un delito de tocamiento indebido. El tocamiento indebido es un tocamiento libidinoso, lúbrico, somático, sin el consentimiento de la víctima. Entonces, digamos que en su tipo base va de 3 a 6 años. Dice también, si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo, mediante amenaza, violencia o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento o valiéndose de cualquiera de estos medios, o obliga a la víctima a realizarlo sobre el agente, sobre sí mismo o sobre el tercero, la pena privativa de libertad será no menor de 6
y mayor de 9 años. La pena se va incrementando. ¿Por qué? Porque la gente se está valiendo violencia, grave amenaza, de un entorno de coacción y está obligando a que la víctima se toque, lo toque a él o lo deje tocar. Entonces vamos que el tipo se va ampliando. Pero acá estamos hablando de actos de connotación sexual. No estamos hablando propiamente dicho de penetración. En los tocamientos indebidos no hay penetración. Los tocamientos indebidos son actos lúbricos somáticos. Eso se tiene que recordar bien. Se tiene que tener sumamente claro eso. Eso es lo que lo diferencia del abuso sexual. Propiamente dicho, de la violación sexual como acto de penetración. ¿Mm? En cualquiera de los casos previstos en el primer y segundo párrafo, la prueba privativa de libertad se incrementa en 5 años en los extremos mínimo y máximo si la víctima es mayor de 14 y menor de 18. Por ejemplo, como les decía, hay un incremento de 5 en el mínimo y de 5 en el máximo cuando la víctima es menor de 14, o sea, de 14 años hasta 18. ¿No? Recordemos que estas personas que les gusta tocar escolares en el metropolitano, que les gusta mostrar su miembro viril a la gente, eso es considerado un delito sexual. O un delito propiamente dicho contra la libertad sexual. ¿No? El 176, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Está propiamente dicho, menores de edad, se refiere a menores de 14. Porque el artículo anterior se refiere a menores de 14 a 18 como agravante, pero acá hay una suma agravante que es menos de 14. Acá dice, el que sin propósito de tener acceso carnal regulado realiza sobre un menor de 14 años u obliga a este efector sobre sí mismo, sobre la gente o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. Quiere decir que la menor ya no tiene 14 a 18, sino es menor de 14. De 14 a menos es considerado un tocamiento indebido agravado. Por eso la pena va de 9 a 15 años. Estos tocamientos se denominan en la doctrina actos lúbricos somáticos, son actos de roce, ¿no? En el cual el sujeto activo obviamente se excita, pero la persona no consiente. Porque si consintiera, sí sería un tocamiento, pero no un tocamiento indebido. Entonces eso debemos de distinguir lo que es un tocamiento propiamente dicho a lo que es un tocamiento indebido. Ojo, el tocamiento indebido se puede dar entre parejas, claro, si la persona no consiente. Por ejemplo, pasaba mucho antes, que uno pasaba por Lima, la silbaban y ¡pum! Pasaba alguien y le metía la mano al trasero. Antes no se tipificaba, la policía decía que había un vacío, la policía no intervenía. Yo les estoy hablando ya por el año 2000-2013. Ahora pasa eso, es considerado eso, un tocamiento indebido, en su tipo base, que es de 3 a 6 años. Que todavía me parece que es poca la pena, debería ser por lo menos de 5 a 8, para que sea efectiva, porque recordemos si es 3 a 6, en su extremo mínimo, sin la agravante del tercer párrafo del 176, entonces prácticamente a esta persona se le daría una pena restringida, una pena suspendida en su ejecución. No sería efectiva. Logremos para que sea propiamente efectiva, claro, de acuerdo al criterio jurisdiccional, tiene que ser de 4 años hacia arriba. Entonces, ya hemos hablado
acá hay un capítulo especial, dice la responsabilidad especial. Vamos a ver de qué se trata. Recordemos que años atrás, hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar Derecho, que no es hace mucho tiempo, el Código Penal decía de que si uno embarazaba a la víctima, violador, y se casaba con ella, se exoneraba de responsabilidad. Es un poco cruel pensar y querer que la víctima se case con la persona que lo ultrajaba. Me parece que es un poco humillante e indignante, ¿no? Pero creo que lo hacían en el sentido para que mantengan a la prole, si es que tienen, si es que tienen, inclusive en el código del 40, en su artículo 196, dice de que la violación, que es penada con 2 años, perdón, código del 40, no, código penal de 1924, dice que si uno tiene relaciones forzadas con otra persona cuando es la esposa. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene relaciones sexuales o tenía relaciones sexuales con su esposa, entonces eso ya no era delito. ¿No? Había una especie de excusa absolutoria disfrazada, por así decirlo, ¿no? Lo cual está mal. Entonces vamos a ver qué nos dice la responsabilidad especial. En los casos comprendidos en este capítulo, el juez penal debe resolver de oficio o a petición de partes sobre la obligación alimentaria de la prole que resulte aplicando las normas respectivas. La obligación alimentaria a que se hace referencia en el primer párrafo comprende lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente, y del mismo modo los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. La decisión del juez respecto de la obligación alimentaria comprende la asignación anticipada de alimentos durante la investigación fiscal, así como la fijación de la obligación de prestar alimentos inclusive antes de la sentencia, atendiendo el material probatorio pertinente. Si tú impones una obligación alimentaria a un imputado de violación, obviamente, y él obviamente le impones, quiere decir que él podría pedir tenencia, un régimen de visitas. Tenencia no, régimen de visitas. ¿Lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. Yo no creo que muchas personas quieran eso, que su violador, la persona que los ultrajó, la persona que le hizo pasar un mal rato, lo frecuente y frecuente a su hijo, ¿no? Podría hacerse una lectura de este capítulo, subcapítulo o subartículo de responsabilidad especial, diciendo que lo que se busca acá es que esta persona asuma con su responsabilidad. Pero lo que no se está tomando en cuenta es el impacto psicológico de la madre para con este sujeto. Recordemos que esta persona es un violador. Esta persona lo ha humillado, lo ha ultrajado, le ha quitado la inocencia. Sí, se pueden fijar alimentos, claro, está en su derecho. Pero también este señor tendría el derecho de pedir ulteriormente, futuramente o futuro, un régimen de visitas, porque es el padre. Entonces, los operadores de justicia tienen que tomar con hilos este artículo de, de responsabilidad especial, que es un poco delicado, ¿no? El artículo 178A nos habla del tratamiento terapéutico. Dice, el condenado a prueba de libertad, a pena privativa de libertad efectiva por los delitos comprendidos en este capítulo, previo examen médico y psicológico que determine su aplicación, será sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social. Obviamente,
Me parece que esto está de más. ¿Por qué? Porque si uno entra a una prisión, obviamente el fin de la pena, más allá de ejemplificar, es readaptar, reinsertar, reeducar al penado. Y parte de esa reeducación, readaptación y reinserción es una terapia psicológica. Para eso está el órgano de tratamiento limpio. Entonces me parece que desde ese punto de vista, ese acápite está de más. Me parece. ¿Por qué? Porque como le digo, en el penal tienen que dar un tratamiento psicológico. Uno de los requisitos para acceder a algún tipo de beneficio, en este caso, en este capítulo, no hay beneficios, es el tratamiento psicológico. Pero este código lo pone como obligatorio el tratamiento psicológico, que así debe ser. El artículo 183b dice: proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. El que contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico, para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 e inhabilitación. Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 y medio engaño, la pena será no menor de 3 no menor de 3 ni menor de 6 años sin inhabilitación. Quiere decir, ¿qué es una proposición sexual? Simplemente contactar a un menor, obviamente de 14, para decirle que le pase fotos, para contactarlo para tener acceso carnal. Nosotros en el estudio tenemos un caso similar. Tenemos un caso, un chico que contactó con una chica, tenía 15 años. Él no sabía que tenía 15 años. La chica en realidad tenía 11. Y la chica, eh, por así decirlo, quería ganarse un dinero y él le propuso tener acceso carnal. No, el tema es de que él va al encuentro de la chica y se encuentra con el papá, ya viene la policía y lo detiene. No, el tema es que la chica no se ha presentado a la cámara agencial la primera vez, y por el tema de la pandemia, y la segunda la van a poner como prueba anticipada. La van a insertar como prueba anticipada. Estamos a la espera y vamos a hacer lo pertinente para pedir el archivo del caso. Bueno, vamos a pedir el archivo porque en este caso no hay respaldo probatorio, no hay elementos de convicción. El papá no ha ido a las citaciones, el papá no ha acudido. La mamá, bueno, no está citada, ella tampoco se presentó primera vez a la Cámara GESE, entonces parece que no quieren presentarse a la Cámara GESE porque la chica consintió, no fue una propuesta propiamente dicha, sino ella consintió, ella quiso, en el sentido de que era una menor de 15 años. Él no sabía en ningún momento que tenía 11, como dice el papá. Entonces eso tiene que probarse. Bueno, ya hemos recorrido la gran mayoría, por no decir todos, los delitos contra la libertad sexual. Entonces, la próxima clase, la próxima sesión, vamos a hablar de lleno de la ley de violencia contra la mujer, la 3664, y sus modificatorias. Esta clase es sumamente interesante, ¿no? Espero que les haya gustado la sesión de hoy, que es un poco corta, pero teníamos que terminar esta parte de delitos sexuales. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, inquietud, me llaman al WhatsApp, me mandan un WhatsApp, me mandan un correo electrónico. Yo estoy llano para apoyarlos en lo que necesiten.
Muchas gracias y buenas noches. Y una vez agradecer más a la Escuela de Siempre por la gentil invitación. Gracias.